Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza Colombia al Día en su canal 17. Yo soy Enrique Córdoba y me complace hoy de tener como invitada a Alejandra Matiz, con una vida fascinante. Recuerdo a su padre, Leo Matiz, que nació en Aracataca, amigo de Gabriel García Márquez. Los dos son de Aracataca. Una de las figuras más importantes del arte fotográfico de América Latina. Pero yo quiero que sea Alejandra quien nos hable de su padre. En primer lugar, me complace tenerte aquí en el programa. Alejandra, ¿qué tal? Gracias, Enrique, por la invitación. Muy contenta de poder hablar, digamos, de lo que he hecho durante 50 años. Bueno, Alejandra, tú estudiaste curaduría de arte en En Florencia. Florencia, restauración. Bueno, ¿qué recuerdas de esa etapa? Pues estudié restauración de arte en Italia, en varias ciudades, en Florencia, en Roma, en Milán, y tuve talleres de restauración de arte y una galería, la primera galería de arte latinoamericano en Milán, que la fundamos en 1992. ¿Qué profesores, qué momentos viviste allá que vale la pena recordar en las distintas escuelas de restauración en Italia? Pues en Florencia estuve en el Palazzo Nicolini y otro sitio que había para restauración de arte. Y bueno, ahí pues estuve en 3 temporadas, fue muy interesante. De ahí no me fui para Milán, que también había una escuela de restauración de arte. Entonces estuve estudiando ahí 2 años y hice cursos en Brescia, en Boticino, que habían unas escuelas también de restauración, y ahí conocí una venezolana italiana, y bueno, nos hicimos muy amigos, y bueno, eso me sirvió muchísimo, porque hice muy buenas experiencias ahí con ellos, que tenían una empresa de restauración, sobre todo de afrescos. Bueno, después de todo eso decidí montar una galería de arte y un centro de restauración. Lo hicimos en Italia para los 500 años que se celebraba Colón, sí, Del descubrimiento. del descubrimiento de América. Entonces hicimos unos afrescos de un puerto europeo y cómo salían las 3 carabelas a Santo Domingo. Fue muy lindo, me recuerdo mucho de esa galería, que fue la primera galería de arte eh, latinoamericano en Milán, y la hice en un sitio que se llama la isla. Y después supe que ahí se escondían los ladrones de Garibaldi. Ah, caramba. Así que los vecinos estaban muy sorprendidos de por qué yo había llegado ahí, por qué estaba poniendo esa galería en ese sitio, pero yo quería recordarme de la galería que había fundado mi papá en Colombia. Entonces me tocó presentarme, mostrarle fotos, decirles quién era, conquistarlos para que no me hicieran la guerra. Y fue muy agradable, fue esa galería como 3 años. Tuvimos mucho éxito, hacíamos exposiciones diferentes a todas las exposiciones. Bueno, Alejandra, has comentado que tu papá tuvo una galería en Bogotá, es uno de los primeros galeristas prácticamente y donde hizo su primera exposición Fernando Botero. Sí, sí, fue muy interesante. Mi papá tuvo la primera galería de arte en Colombia, que la fundó en los años 50. Y Fernando Botero, un muchacho joven de 18 años que andaba con sus dibujitos debajo del brazo, amarrados con una cuerdita, eh, le dijeron las tías de Fernando, vaya a buscar a Leo Matiz para que le haga una exposición, y mi papá pues le hizo la primera exposición a Fernando Botero con un pintor español que se llama Pastor Calpena. Como esa exposición tuvo éxito, le hizo la segunda exposición en 1952, y con ese dinero Fernando se pudo venir a Estados Unidos. En esa época, Fernando no era Botero, todavía no había engordado las figuras, eran figuras flacas. Es muy interesante los inicios de Fernando. Él estaba tratando de buscar, bueno, su estilo. Entonces hay muchos, eran sobre todo acuarelas, inspiradas en Picasso, en la época azul y rosa de Picasso.
en el maestro Orozco, eh, en fin, él quería ser un poco un Gauguin de la pintura, por eso hizo muchas acuarelas en Tolú. Ah, él estuvo viviendo en Tolú, Sucre, ¿no? Sí, Allá en la costa. exacto, y de ahí trajo muchas de las acuarelas que se presentaron ahí en la galería de mi papá. Es muy interesante ver Fernando parado ahí en la puerta de la galería de Leo Matiz esperando a Donde, sus clientes. donde en el edificio del Banco de la República, hoy en día, ahí en la Jiménez con la séptima, En la Jiménez con Quinta. con quinta, Sí, sí. Ahí estaba por un lado el Tiempo, ¿correcto? que estaba en la séptima. Después la galería en la quinta, al frente del Café El Automático, que era ese sitio de encuentro de los intelectuales en Bogotá, que es famosísimo el Café El Automático. Arriba estaba El Espectador, como en la tercera, Sí, y al otro lado estaba el famoso Hotel Continental. Continental, Sí, efectivamente. era un sitio pues estratégico, Y más digámoslo así. abajito el San Francisco, Y más abajito, claro, estaba la iglesia de San Francisco. claro. Y este pintor, Pastor Calpena, deja una acuarela muy interesante de la iglesia de San Francisco, que era un acuarelista él, y supe que su familia está todavía aquí en Toledo. Así que bueno, pues esto va a ser muy interesante también para España. Bueno, Alejandra Matiz, quisiera que me hablaras del Milán que tú has vivido, pero también de Leo Matiz en México, porque Leo Matiz, en una etapa importante de su vida, fue muy amigo de Frida Kahlo en México, ¿no? Sí, exacto. Bueno, mi papá llega a México en 1941, él sale en 1939 de Barranquilla, toma un barco que lo lleva a Panamá y de ahí él dice que se fue a pie a México. Y se demoró 2 años haciendo toda clase de aventuras en ese trayecto. Llega hasta Casado a México y llega el día que matan a Trotsky en 1941. Y él venía a conocer a Trotsky, que era su ídolo. Y bueno, pues tuvo una vida muy, muy intensa en México. Estuvo en lo mandaron a hacer un reportaje en las Islas Marías, que era una cárcel muy terrible que había allá. Y bueno, le mandaron a hacer ese reportaje y ese reportaje le dio un éxito porque lo aclamaron como el mejor reportero gráfico de México, le dieron ese premio, que era un premio que solamente se lo daban a los mexicanos. De ahí, bueno, le hizo reportajes a los muralistas y le tocó hacerle un buen reportaje a Diego Rivera, del cual se hizo muy amigo, porque no solamente León Matiz era pintor, perdón, era fotógrafo, era pintor, eh, galerista, era caricaturista. Y bueno, pues entonces los pintores no tenían celos con él, no, sabían que no iba a ser una competencia. Y fue Diego en que le presentó a Frida, a mi papá. Y bueno, se hicieron muy amigos de la pareja, se la pasaban juntos en la Casa Azul, cocinaban, hacían una vida de mucha bohemia. Pues fue muy interesante esos 8 años que Leo Matiz vivió en México, porque fue el México de oro. Y María Félix también. Y María Félix, él le hizo los primeros castings para lanzarla al cine en 1943 e inclusive dicen que tuvo sus amores con María Félix. Qué maravilla. Sí, Leo Matiz definitivamente desarrolló un trabajo y una vida artística intensa, pero también conoció mucha gente por su trabajo, ¿no? Vivió en Venezuela. Leo Matiz vivió casi 40 años en Venezuela. Fue una cosa increíble. Él monta la Galería de Arte en el 50, pero ese mismo año se la deja a sus hermanos y a otra gente para manejarla. Y ese mismo año se va a Venezuela. Venezuela en ese momento, pues, era una Venezuela Próspera, de mucho dinero. próspera y que venían tantas emigraciones. Y allá estaba de embajador Plinio Mendoza Neira, muy amigo de él, iba a hacer un libro sobre Venezuela. Y bueno, mi papá llega a Venezuela en enero de 1950 y bueno, se queda en Venezuela pues
casi 40 años de ir y venir de Venezuela a Colombia como si nada. De manera que en ese tiempo logra, estando en Venezuela, fotografiar a las figuras más importantes del arte, de los negocios, porque Venezuela era el punto más importante de América Latina en ese Sí, momento, sí, ¿no? sí. Y Venezuela llamaba a los mejores escritores, los mejores fotógrafos, y habían unas revistas fabulosas como Shell y otras muchas más, y estaban unos grupos importantísimos como el grupo de Armas. Bueno, pues Leo Matiz llega por la puerta alta porque cuando él llega a Venezuela ya era considerado uno de los 10 mejores fotógrafos del mundo, que eso fue en 1948. Y bueno, ya era un personaje en Venezuela, que no había casi fotógrafos, y bueno, empezó a fotografiar toda Venezuela y aparte de eso trabaja en el Palacio de Miraflores, Con Pérez Jiménez. primero con Pérez Jiménez y después trabaja con Rómulo Betancourt. Y bueno, y sigue ahí hasta que alguien dijo, ¿cómo va a ser un colombiano en Miraflores? Y entonces se puso furioso y se fue de Miraflores. Pero inclusive hicieron un libro hace poco de las fotos que tomó Leo Matiz en el Palacio Miraflores, con todos los cuadros. Pues fue muy, muy importante y en los archivos están todos los políticos, toda la historia de Venezuela, que a mí me parece muy importante que ese material esté en manos de los venezolanos que están pues entre Miami, España, ¿no? Madrid sobre todo, bueno, en fin, es un material histórico bueno, que deja mi papá. Bueno, a mí me correspondió trabajar con Leo Matiz porque en los 70 la reforma agraria era uno de los programas importantes del gobierno en Colombia y Leo era uno de los grandes fotógrafos y lo contrataba el Ministerio de Agricultura y el INCORA para que hiciera fotos de reforma agraria de los campesinos en Colombia. De manera que tuve la oportunidad de compartir con él y conocerlo. Y entre tanto tú, tu vida, cómo se desarrollaba y dónde. Bueno, yo estuve con mi papá cuando Pérez Jiménez y después me regresé a Colombia y regresamos con mi papá a Venezuela cuando la campaña política de Carlos Andrés Pérez en 1973. Entonces me vine con mi papá y yo ya tenía un marido y bueno, nos vinimos los tres a Venezuela. Mi papá también empezó a hacer cine, había cine mexicano, venezolano. Me acuerdo que hizo una película de El pez que fuma con Lila Morillo, otra que se llamaba Mister Universo. Bueno, hizo muchas películas en Venezuela y bueno, pues nos quedamos en Venezuela. Después mi papá siguió trabajando ahí. ¿Qué pasó? Mi esposo, mi primer esposo, se mató, era piloto y entonces hubo un accidente con ese avión y se mató entre la frontera entre Venezuela y Colombia. Y pues yo quedé viuda a los 23 años y bueno, y en Venezuela me casé con un italiano, un hombre muy importante que también había emigrado después de la guerra y hizo la autopista Caracas-La Guaira, hizo el aeropuerto Margarita, bueno, muchos trabajos que en Venezuela había ese trabajo. Y lo más interesante es que mi papá trabajaba con Pérez Jiménez y este venezolano había hecho la autopista Caracas-La El Guaira, italiano. el italiano. Entonces, yo era una niñita, pues quién se iba a imaginar que después de 30 años esa niñita se iba a casar con este Italiano. italiano que había conocido a mi papá y fue una cosa muy interesante. Y que tengo una hija italo-venezolana, colombiana, que vive en Milán, y 4 nietos ahora, pero sí, eso fue muy, muy interesante. Bueno, a mí me produjo mucha satisfacción reencontrarme con Leo Matiz porque él estaba exponiendo en la biblioteca del condado Miami-Dade y paso por allá y de pronto Leo Matiz y empiezo a averiguar y resulta que Sarita Ledesma estaba allí y me dijo, no, Leo está en Miami, así que me permitió reencontrarnos
lo invité al día siguiente a mi programa de radio allí en Caracol y fue la gran sensación, Leo Matiz contando sus historias porque era una cajita de música soltando todas esas experiencias cuando llega Bernard Iglesias, uno de los grandes fotógrafos cubanos que aprendió con él en Venezuela y comentaba que él había sido alumno de Leo Matiz justamente en Caracas. De manera que nos reencontramos y le hice un reportaje, una entrevista que está en mi libro 100 Voces de América, que publiqué en Miami en 1997. De manera que esa parte final de la vida de Leo la viví y con todas esas realizaciones y con esa fotografía que tú me regalaste de él, que la tomó en la Ciénaga Grande, ahí cerca de, entre Barranquilla y Santa Marta, de la Atarraya, ¿no? Esa foto famosa. Sí, esa es una foto que es una de las 100 obras más importantes de Colombia y que no ha podido reproducir ningún fotógrafo. Han ido a ese sitio con cámaras súper modernas y no la han logrado hacer. Mi papá dijo que había sido una suerte. Esa foto está en el MoMA de Nueva York y está en muchos museos del mundo. Y él dijo que fue una foto de suerte, que con eso pagó deudas, conquistó mujeres. Y cuando cuenta la historia de cómo tomó esa foto es muy interesante, porque él estaba haciendo unos reportajes para El Tiempo, que el director del Tiempo, que era el abuelo del presidente Santos, lo obligó a volverse fotógrafo, porque él quería ser solo caricaturista. Y entonces se fue con una camarita chiquita, él dice que era una camarita Roylander, eh, y bueno, se sentó, vio a ese pescador, le llamó la atención y tenía apenas le quedaban dos negativos para tomar y tomó la foto. Y bueno, él no sabía qué había tomado, se sentó ahí, después desayunó con el pescador y se fue a su casa, que él no tenía laboratorio, entonces él trabajaba debajo de la cama, tenía ahí sus químicos y cuando salió esa foto, bueno, se enloqueció. Y un japonés le compró una copia en esa época y le pagó $100. Entonces, de esa época. de esa época, de 1939. Qué increíble. Así que $100, ¿qué sería ahora? No, $100,000. Alejandra, tú tienes el archivo de Leo Matiz prácticamente organizado, ¿verdad? Pues sí, hemos trabajado muchísimo Con la fundación. se creó la Fundación Leo Matiz en 1998 con mi papá y trabajamos muchísimo el archivo, que una parte está en Colombia y otra está en México. Estoy ahí luchando para recuperar todo. Pero sí, he trabajado tantísimo, pues en total, este año son 50 años que me he dedicado a promover la obra de mi papá en el mundo. Su obra está en 50 museos pues para mí ha sido un halago haber logrado esto y haber logrado estos reconocimientos en el mundo. No puedo dejar pasar el hecho de que tu padrino fue Álvaro Mutis, Sí, el gran escritor e historiador colombiano bogotano. sí, sí, era muy amigo de mi papá Álvaro y en la galería que fundó mi papá en Bogotá con Álvaro iban a buscar artistas y Álvaro preparaba los discursos y bueno, fueron muy amigos. Mi papá le mostró sus fotos de México a Álvaro y Álvaro se fascinó con México, hicieron viajes por el interior del país con esta empresa que se llamaba Ecopetrol. Eso. Eso, no, Ecopetrol, perdón, es en Ah. Venezuela eso. Y, y fue muy, muy bello esa relación de mi papá con Álvaro. Y después cuando Álvaro tuvo el problema en Colombia, pues se fue a México. Y siempre dice que recordaba las fotos de Leo Matiz ya en México. Bueno, y Leo Matiz y Gabriel García Márquez, los dos de Aracataca, ¿tuvieron encuentros, buena amistad? Pues mira, ellos eran amigos porque trabajaban en los mismos sitios, en El Espectador, en El Heraldo, en fin. Y lo más interesante es que se encuentran en Caracas. Se encuentran justo cuando la caída de Pérez Jiménez, porque Gabo estaba
la familia de Plinio Mendoza con las hermanas, con Plinio Apuleyo, y entonces mi papá toma las fotos de la caída de Pérez Jiménez, de esa revolución, y Gabo escribe el artículo. Ok. Gabo escribió el artículo, claro, del acontecimiento Del político. acontecimiento político Y leo la foto. y leo las fotos, mi papá las fotos, y esto lo publica Paris Match y les da una portada que era un cerdo con anteojos. Entonces esa fue el día que ellos trabajaron juntos y que después descubrieron que los dos eran de Aracataca. Pero fueron vidas muy interesantes y paralelas. Los dos se van de Aracataca cuando tienen 10 años, 11 años y recorren el mundo, tanto que Gabo acaba en México. Mi papá también quería que lo enterráramos en México. ¿En qué año muere Leo? En el 98. 98, hace ya 25 años. ¿Ah? Sí, como que Pasa ha el pasado el tiempo, tiempo. pasa el tiempo. Sí, Increíble. sí, sí. Alejandra, esa historia de Leo y tú a su lado, promoviéndolo, organizando su material y demás, es materia prima para una película. ¿Cómo va ese proyecto? Sí, estamos haciendo un proyecto en Colombia sobre la vida de los dos, la vida de mi papá y mía, y contando pues a través de las vivencias y todo eh, esta historia tan fascinante y todo lo que ha pasado y lo que hemos vivido, porque a raíz de que mi papá pierde un ojo en 1978 en Bogotá, que le dan un puño y mi papá se queda prácticamente con el ojo en la mano, como una película de Buñuel, fue una cosa impresionante. Y bueno, pierde ese ojo. Yo estudiaba en Nueva York. Cuando me avisan, pues me voy a Colombia a salvar a mi papá que se quería morir y pues no quería salir de la finca, quería quemarse. Y bueno, pues yo recuperé a mi papá y me lo llevé a Bogotá y ya yo tenía arreglado con Gloria Sea, que era la directora del Museo de Arte Moderno, con El Tiempo de Bogotá, eh, con la revista Diners para que le hiciera una entrevista a mi papá y ayudarme a no dejar morir a mi papá. Y logré que el Museo de Arte Moderno le hiciera una gran exposición donde vinieron todos sus amigos, algo que no se esperaba, así de grande y de importante. Y conseguí a una modelo italiana que quería hacer la película de Frida Kahlo y entonces pues mi papá fue y le tomó las fotos a ella primero en Milán y él decía, bueno, o vivo o muero, porque él no había vuelto a hacer fotografía desde que perdió este ojo, ¿no? Y logró hacer las más grandes fotografías que uno no espera que sea de un fotógrafo que no tiene sin un ojo. Y le hizo esas fotos y después le tomó otras fotos en México, entonces así obligamos a mi papá a regresar a México después de 50 años. Bueno, este es apenas el abrebocas de la historia de Leo Matiz contada por su hija Alejandra Matiz. Seguiremos en próximos programas conversando con nuestra invitada, la curadora Alejandra Matiz. Alejandra permanece con un pie en México, otro en Madrid, Italia, que es el sitio. Tú eres ciudadana italiana, ¿no? Yo soy ciudadana italiana, sí. Y bueno, así, un pie por todas partes. De manera que estas historias de Leo Matiz y de Alejandra Matiz continuarán en próximos programas. Amigos, Enrique Córdoba los invita para que nos acompañen todos los domingos a esta misma hora aquí en su canal 17. Con la cámara de Maripaz Pereira, los invitamos para que sigan viendo este programa y me lean en mi blog, elmarcopolodelorica.com. Allí siempre estoy consignando las crónicas y experiencias de viaje por el mundo. Colombia al día, todos los domingos aquí en su canal 17. Felicidades.